Y regresamos a Actualidad Política TV y tal cual lo dijimos en la apertura del programa, vamos a charlar con una diputada nacional que es por la provincia de Buenos Aires y pertenece al bloque Evolución Radical que lidera el senador nacional Martín Lustó. Estamos hablando de Dania Tabela, a quien le damos la bienvenida a Actualidad Política TV. Dania, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien. Todo Bueno, muy bien. muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor. Dania, el pasado miércoles el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, puso primera y con bombos y platillos en el Teatro Gran Rex. Fue el primero que se lanzó como candidato o precandidato a presidente de la Nación. ¿Cómo viste el acto de Morales? Bueno, la verdad que para nosotros como radicalismo es muy importante volver a tener un candidato muy competitivo como es Gerardo, con experiencia de gestión y con propuestas claras para nuestro país en la carrera de la presidencia. A nosotros nos parece que la posibilidad de tener más y mejores candidatos hace más fuerte a Juntos por el Cambio y esto permitir competitivo electoralmente de cara a las elecciones de este año. Así que la verdad que muy bien, muy contentos, muy comprometidos además con la posibilidad de hacer crecer la propuesta de Gerardo, de llevarlo a todos los puntos, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, y poder dar debate. La verdad que me parece que es muy clara, que las ha aplicado en provincia, que tienen que ver con el orden, con el crecimiento, con el valor de la educación pública, de la salud pública, de un Estado presente y eficiente al servicio de las personas. Así que estamos realmente muy contentos. Dania, Mariano Gandini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? La consulta es con respecto a lo que fue el acto, porque vimos mística radical, como no se había visto en los últimos años, con un Gerardo Morales y una estirpe muy alfonsinista. ¿Cuáles son las diferencias o las similitudes que encontrás entre Raúl Alfonsín de aquel momento y Gerardo Morales, obviamente salvando la distancia? No, claro. Lo primero, yo la verdad que, como siempre digo, yo tenía 6 años cuando la campaña de Raúl Alfonsín, con lo cual lo que tengo son registros históricos, los relatos de mi familia y lo que veíamos en los medios gráficos. No había tele, prácticamente, no había redes sociales, no había videitos. Entonces, la verdad que Alfonsín generaba todo ese liderazgo en el mano a mano con la gente, una épica y un carisma muy particular, del cual era poseedor Alfonsín. Yo creo que Gerardo tiene esos valores del radicalismo, esa de liderazgo y además una experiencia muy importante en una provincia con muchísimas dificultades y que él ha podido poner en marcha y, como siempre dice, construyendo un nuevo Jujuy. Así que me parece que las similitudes y diferencias tienen que ver con eso. Gerardo fue uno de los líderes que puso en pie el partido después de la crisis del 2001, y a partir de ahí toda su carrera ha sido en ascenso, siempre llevando adelante los mejores ideales del radicalismo, pero además con una clara mirada de eficacia en la gestión estatal, de transparencia, de justicia y además de gestión, con mucha capacidad de gestión. ¿A quién ves que puede llegar a acompañar a Gerardo Morales como candidato en la fórmula? ¿Ves algún candidato de la provincia de Buenos Aires, de tu provincia? O candidata. O candidata, es verdad. Claro. No, yo creo que vamos a intentar hacer una construcción de fórmula federal. Hay que todavía terminar de discutir en la mesa de Juntos por el Cambio la posibilidad que siempre hemos estado abiertos con Gerardo, con Martín Lustó, quienes los estamos acompañando en esta etapa, a las fórmulas cruzadas y a la posibilidad también de que alguna o algún candidato del PRO sea su vicepresidente. Así que habrá que ver, habrá que caminar un poco este tiempo. Ayer fue su lanzamiento, el miércoles fue su lanzamiento. Estamos haciendo recorridas todos estos días en las distintas provincias, visitando las distintas ciudades, sobre todo un trabajo que es muy importante que está haciendo Gerardo, como hizo Martín Lustó el año pasado, de ir a levantar a todo y acompañar a todos los candidatos radicales, a gobernadores, a intendentes, a diputados en todas las provincias. Bueno, de todo ese recorrido, la veo Inés en la foto del acto,
de todo ese recorrido veremos quién lo acompaña en la fórmula, pero además también después cómo vamos a construir equipo. Dania, te llevo un poco más a los problemas que acarrea la Argentina y que tiene este gobierno por resolver, y uno de ellos son los planes sociales. Todos los días vemos marchas, todos los días vemos acampes, todos los días vemos caos de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves esto de los planes sociales? ¿Tiene fin este conflicto entre las organizaciones sociales y el gobierno nacional? Bueno, a ver, primero dos cosas. El conflicto está dado porque lo decidió el ministro Zabaleta y luego lo profundizó la ministra Victoria Tolosa Paz, auditar los planes sociales. A mí me parece que esto es importantísimo. Uno de los grandes problemas que tiene el Estado argentino, y en particular también el Estado bonaerense, es que no tenemos nunca datos de nada y no podemos tener certezas absolutamente de nada. Entonces, la verdad es que es un trabajo que hay que hacer. Lo segundo es una medida extorsiva, claramente, porque el planteo de los acampes de estos últimos días es, a nosotros no nos tocó que nos dieran de baja ningún plan, pero estamos acá representando a los compañeros de no sé dónde que en realidad no terminaron de empadronarse. Bueno, la realidad es que hay que regularizar la situación y es correcto que se empadronen aquellos quienes reciben una asistencia por parte del Estado. Porque además hay que construir bases de datos para poder trabajar en lo que sí creo que es importante discutir, que es qué hacemos después de los planes sociales. O sea, nosotros no podemos sobrevivir como país pensando en que tenemos que gastar 700.000 millones de pesos todos los años, el año pasado por lo menos, en sostener un sistema de asistencia social que no saca a nadie de la pobreza. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre la formación y la generación de trabajo y la incorporación de aquellos quienes perciben durante un determinado tiempo un plan social a un proceso de formación en oficios, a la terminalidad secundaria y demás, y luego la incorporación al mercado o al medio socioproductivo, mediante emprendimientos, mediante incorporaciones a distintos tipos de empleos, pero si nosotros no logramos transformar la realidad de hoy de quienes cobran planes sociales en trabajo, en ninguna salida posible, porque van a seguir los acampes, van a seguir los cortes, van a seguir los problemas, porque obviamente hay gente que por un lado necesita salir de la pobreza, necesita estar mejor. Y también es cierto que muchas veces son usados, manipulados por inescrupulosos que de alguna manera administran esas asignaciones. Dania, continúo con los problemas que tiene la Argentina, y otro es el tema de la inflación, que justamente esta semana, días atrás, se conoció el número de febrero y sigue altísima. De hecho, fue más alta que la de enero y dio 6,6%. Te lo pregunto de dos maneras. Dania como ciudadana argentina, Dania como diputada nacional y contadora pública, ¿qué análisis haces del tema de la crecida de precios y de este problema que no deja salir a la Argentina de los países con mayor índice inflacionario, con un problema que parece que tampoco tiene fin? ¿Crees que el gobierno lo puede solucionar, este problema de inflación? Mira, primero te contesto como ciudadana, claramente Fernández está perdiendo la guerra contra la inflación. O sea, que una vez la empezó, la está perdiendo. Porque persiste sistemáticamente en implementar las mismas cosas que se vienen implementando y que ya han fracasado en nuestro país y en el mundo en todos lados. El control de precios, los convenios de precios justos, de precios cuidados, la falta, bueno, por supuesto, voy al supermercado, como haces vos, como hace Mariano, la falta de artículos, pero no de cuestiones importadas, no, de artículos comunes, huevos, por ejemplo, o manteca, no hay en góndola por la variabilidad de precios que está habiendo. Como diputada y como contadora, mi planteo tiene que ver con un poco más de fondo. Lo venimos planteando desde la oposición desde que empezó prácticamente este gobierno. Necesitamos tener controlada la emisión monetaria. No es magia, digamos. Hay que controlar la emisión monetaria, emitir lo menos posible. Que gaste lo que recauda y en aquellos casos tiene que subsanar una situación como por ejemplo durante la pandemia, como hicieron todos los estados del mundo,
Pero no podemos vivir eso como lo que es una excepción, como algo, la regla o la norma. Entonces, la verdad es que nosotros hemos planteado discutir la independencia del Banco Central, le hemos planteado al ministro Guzmán y al ministro Massa que trabajáramos en controlar las cuentas públicas, que trabajáramos en tender hacia el equilibrio fiscal, que viéramos las posibilidades de equilibrar justamente los gastos con los recursos. Y hay un montón de cuestiones que les hemos ido planteando y el camino en el que persisten es siempre el mismo. Porque ellos utilizan la emisión monetaria como una forma de cumplir un fin electoralista. Entonces hay más plata en la calle, dicen, bueno, la gente está un poco más contenta, es más probable que no vote. Y la verdad es que es un engaño, porque por supuesto pones más plata en la calle, pero cada vez las cosas cuestan más, entonces no te alcanza la plata que hay en la calle. Así de sencilla es la cuenta. Y no hay una discusión de fondo del tema. Para poder controlar la inflación necesitas controlar la emisión monetaria. Y vos vas a decir, bueno, pero Argentina, por culpa del gobierno anterior, no tiene acceso al crédito por la deuda que obtuvo, etcétera, etcétera. Y la verdad que no tenemos acceso al crédito por cómo gestionamos nuestro propio país y por la falta de confianza que genera la política de la grieta entre las dos coaliciones más importantes del país. La posibilidad de que no hayamos tenido una mesa de diálogo entre las dos coaliciones, la que gobierna y la oposición, muestra de cara al mundo un poco la falta de previsibilidad y la falta de confianza que podemos generar en quienes nos debiesen asistir con préstamos o con fondos. Entonces terminamos en una encerrona en la que no nos podemos endeudar, en la que no podemos emitir y en la que estamos decididos a no bajar el gasto público. Bueno, las consecuencias son estas, la pagamos todos cuando vamos a comprar lo más básico que necesitamos para vivir, que son los alimentos. Nos pasó a quienes tenemos chicos en edad escolar hace 2 semanas cuando fuimos a armar las mochilas, y así sucesivamente. Entonces cada vez vamos a estar peor si no hay una definición clara de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a combatir la inflación, pero además un acuerdo político que lo sustente. Dania, otro de los problemas que aquejan estos últimos días a la República Argentina es un problema que hace muchos años que lo tenemos, pero estos últimos días se vio más claramente, que es el problema de la luz. Muchos barrios porteños, muchas ciudades del conurbano bonaerense están sin luz, más de 100.000 personas que pertenecen, que son usuarios de Edesur, no tuvieron luz estos últimos días. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se hace para resolver este problema? Mirá, es como todo, las soluciones no son de un día para el otro. Nosotros tenemos un problema de diferencia tarifaria entre lo que pagamos y lo que realmente cuesta, y de hecho cuando vos vas a otros lugares, esto lo ves, la gente no utiliza la electricidad como la utilizamos nosotros porque es mucho más cara. Nosotros tenemos un problema claramente de diferencia de tarifas, tenemos un mal sistema regulatorio sobre las empresas, por lo tanto las inversiones que debiesen hacerse, las prestaciones de servicio que debiesen darse no se cumplen, y como no hay un control sobre las mismas, porque el Estado, nuevamente, vuelvo a decir, no funciona, la gente está sin luz. La verdad es que la discusión de la energía tiene que ver con abordarlo desde muchos lugares. Hace poco conversaba con un profesor de una universidad que me decía, mira, una de las formas de pensar cómo solucionar el tema de la energía, porque no es solamente la electricidad, hay que charlar qué vamos a hacer con el gas, cómo vamos a ir. Ayer el acto del miércoles Gerardo lo manifestaba, hay que ir pensando cómo vamos a ir transformando además la matriz productiva y energética del país. Y un profesor me decía, una de las formas que uno debiese buscar es generar un espacio donde esté representada la oposición, el sector privado, el oficialismo gobernante, distintos espacios, para la redundancia, de representación para discutir esa política energética que nos tenemos que definir en el mediano y en el largo plazo. No es una solución de hoy para mañana. Por supuesto que la gente que no tiene luz hay que ver cómo le generás las condiciones para que la tengan. Estoy viendo ahí las imágenes de edificios de 5, 6, 7 pisos que no tienen ascensor, etcétera, etcétera. De todas estas cuestiones hay que resolverlas claramente y en el corto plazo. Y esto es una responsabilidad del gobierno actuando sobre Edesur, Edenor y las demás empresas distribuidoras que tampoco porque no salen en la tele se las conoce menos, pero que también tenemos un montón de problemas. Ustedes ya saben, yo soy de Junín, bueno, en Junín tenemos
Un viento fuerte, la mitad de la ciudad sin luz. Y estoy hablando de una ciudad media de la provincia de Buenos Aires. Yo digo, ahí hay una falta de control, hay una falta de política clara del Estado respecto de la regulación y del control sobre la actividad de las distribuidoras. Eso es el corto plazo. Pero en el mediano plazo hay que discutir el fondo, que tiene que ver con las tarifas, tiene que ver con los subsidios, tiene que ver con el gasto público, tiene que ver con cuánto vamos a pagar los usuarios, tiene que ver con cómo también migramos nuestra matriz productiva y energética a una matriz productiva energética más barata, pero además más moderna. Dania, y volviendo un poco al eje de lo que es el radicalismo, la campaña de Gerardo Morales, ¿dónde va a estar el eje de lo que se viene como campaña electoral? ¿Cuáles van a ser los puntos importantes a los cuales van a enfocarse para contarle y brindarle una solución en un futuro a la ciudadanía? Al desarrollo y al crecimiento económico, a partir de la educación, a partir del trabajo y a partir del orden. Bueno, Gerardo le denomina el orden, a mí me gusta por ahí plantearlo a partir de la generación de condiciones más previsibles. Ese orden del que habla Gerardo no solo tiene que ver con los planes sociales y los piquetes en las calles, que él lo resolvió perfectamente en Jujuy, sino que tiene que ver también con poder dar previsibilidad a quienes vienen a invertir, a quienes quieren trabajar, a quienes quieren desarrollar sus emprendimientos. Entonces el planteo va a tener que ver fundamentalmente con eso, con el desarrollo, con orden, con trabajo, con educación de las economías regionales y de la economía en general de la Argentina. Dania, te agradecemos muchísimo estos minutos y seguramente durante este 2023, que es un año tremendamente caliente, electoral, nos vamos a volver a reencontrar. Te mandamos un beso grande. Un gusto realmente charlar con ustedes y bueno, a disposición y seguramente vamos a estar muy, muy en contacto en los próximos meses. Muchísimas gracias. Lo mismo, un gran gusto. Abrazo grande.